vamos a saludar de todas las bandas del mundo de la misma manera. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que vos estás levantando, los que estás al midi para comer y los que estás a la noche para allí a dormir. Así que estamos de todas las horas aquí y con mucha alegría de vervos a todos. Como cada semana voy a partillar mi ecrán para decirvos que estamos hoy en nuestro programa número 138. La semana en Vinien, 30 de julio, ya nos escapa el mes de la mitad del año pasado y vamos a tener el encuentro de jaquetía. Esto se llamará la jaquetía de casa y la balabaya será Alicia Cisoraz por la página Voces de Jaquetía y sus musafiras Sonia Benelbaz, Mercedes Dembo y Alegría Benarosh serán ellas que nos van a contar un poco sobre la jaquetía de casa. Como siempre, a estas mismas horas, las horas de referencia las tenéis en el reclam aquí de color verde, lo vas a topar en sfarad.com para mirar y revisar las horas en cada lugar. Como cada semana vos recordamos que tenemos los filmes de todos estos programas y este del día de hoy también quedará en nuestro canal de youtube.com/sfarad o podés topar estos programas y muchos otros en sfarad.com/tv, todos sobre sujetos sefaradíes. Quiero agradecer a cada uno y uno que cada semana nos da su dono, su ayuda para continuar más y más con los encuentros de Al-Had. Esto es para nosotros también una grande ayuda para los costes chicos o grandes que en veces tiene los encuentros. Queremos aclarar que ninguno de los balabay ni los musafires, ninguno no cobra por estar aquí, ama los costes de la internet y del mailing si hay de pagarlos y por esto vos regraciamos que nos ayudes y a saber todos los programas son de baldes para todos. Y hoy me tocará a mí ser la balabaya con mucho honor porque tengo una musafira que quiero mucho. Vamos a hablar sobre la poesía contemporánea en lengua judeo-española, claro, sobre Margalit Matitiahu y su obra, y ella estará con nosotros para contarnos verso esto. Margalit, venida con bueno, qué alegría de verte. Muchas, merci mucho. Y para mí es un honor de estar con vosotros, de estar con ti, Liliana, y con los otros. Te lo agradezco mucho. Muchas gracias. Estamos nosotros y honorados porque tú eres una afamada poetesa. Ya sabemos que tu obra es grande y vamos a hablar verso esto un poquitico. Ama, primero queremos conocerte a ti. Puede ser algunos aquí están viendo por primera vez y conociendo que existe una señora Margalit Matitiahu que escribe en nuestra lengua. Contamos en primero, tú sos israeliana, tú naciste en Israel. Ama, la familia tuya no es de ahí. Mi madre y mi padre nacieron en Grecia. Mi madre en Salónica y mi padre nació en otra ciudad que es cerca de Salónica. Bueno, mi madre de edad de 16, 17 años, ella tenía en su mente pensando que ella no se va a quedar en Salónica. Ella quería salir y llegar a Palestina de entonces, a Israel de hoy. Y ella con su madre y su hermana hizo todo. Ella era activa. Ella colectó libros, que todos estos libros me los dio a mí y yo los doné a la Universidad de Bar Ilan. Me dejé en casa solo 2 o 3 libros. Ella fue mujer de libros. Y esto
me dio a mí de edad chica. Cuando yo estudié en la escuela las letras Rashi, que con estas letras no letras latinas, letras Rashi, estas letras fueron en los jornales, en los libros, y voy a mostrar más tarde. Y cuando yo estudié en la escuela de 8 o 9 años estas letras Rashi, ¿qué hice? Vi que todos estos libros que tiene mi madre en casa están escritos con letras Rashi, y yo empecé a meldar. Entonces yo entré en la lengua de una forma muy fonda para conocer y estudiar y tener idea qué se escribió. También ella trajo con ella jornales, y yo estudié de esos jornales sobre la vida de los judíos en Salónica. Quiere decir, de la edad de 9, 10 años, yo ya estaba en este tema, en el tema de meldar de estos libros y de saber qué pasó en la comunidad judía de Salónica. Y para mí dime, la familia que moraba en Salónica, de que moraban en algún cuartier, ¿quieres contarnos qué contaban tus padres sobre esto? Sí, en el centro de Salónica moraban, y mi madre fue ella la que quiso llegar a Palestina de 18 años, 19 años. Y se vino la familia entera a Israel. Sí, con ella tomó a su madre y a su hermana, y había un tío que era hermano de su madre, que él, por fin, él vivió en Buenos Aires, no llegó a Israel, a Palestina, y se fue a Buenos Aires. Él era una persona que estaba en contacto, y él era de literatura y de libros. Mi madre me contó mucho sobre este tío. ¿Y qué pasó con la familia en Salónica? ¿Quedó alguno bueno, ahí? Ella llegó con su madre y con su hermana, las tres solas. La familia quedó en Salónica, no quisieron venir, no entendieron qué van a hacer en Palestina, que no era nada, al 1931, que te puedes imaginar que no había nada. Es solo mi madre que tenía un ardor en su corazón de dejar Salónica y llegar a Palestina. ¿Quiere decir que la familia quedó ahí para la Segunda Guerra y ellos se fueron tomados por los nazistas? Sí, lo que fue una cosa interesante, que ella conoció a mi padre ahí y tuvieron contacto, y un día ella le dijo: mira, yo me estoy yendo a Palestina, si quieres ven. Y mi padre no podía dejar a su familia ahí, toda su familia, y le dijo: no puedo venir. Y ella salió sola, dijo: no me importa, es para mí Palestina. Después de 2 años, mi padre le escribió y le dijo: mira, ¿puedo venir? ¿Ainda me quieres? ¡Qué romántico! Quiero venir a Palestina y casarnos. Y dejó a toda su familia. Él solo vino, se casaron, y te puedo decir a qué año, así podrás saber qué edad tengo. Bueno, puedes no decirlo, sino que sepamos. Así se casaron y yo nací. Y mis padres querían muchos hijos y hicieron 5 hermanos. Nos engrandecimos todos. La verdad que para mí, el español fue mi primera lengua. Yo no hablaba en hebreo hasta la edad de 4 años.
El españolico nuestro, Sí, para sí, que la gente sepa como, el como lengua. español No el nuestro, sí. español de la España, sino el españolico No, no, nuestro, que el español vosotros llamabas nuestro. de este modo, Sí, español de se casa. llamaban español. Bueno, ahora dicen ladino. Para mí ladino no es la palabra que yo conocía, es español, españolit. Y así yo hasta edad de 4 o 5 años no hablé hebreo, porque hasta que me fue, sí, hasta que me fue al GAN, donde la primera, A la escuela, a la escuela, de sí, criatura. la primera escuela. Entonces empecé a hablar hebreo. Antes yo era todo español de casa. Así. Y yo, curiosa mucho, cuando yo estudié las letras de Rashi, que son, así se llaman las letras que se escribían en los jornales, porque mi madre trucho con ella, muchos jornales y muchos libros. Ella, libros y jornales, sin ropa, sin nada, solo libros y jornales. Y yo empecé a meldar porque curiosidad tuve de muy chica. Empecé a meldar y estoy encontrando una lengua con letras que son hebreas, que las estoy estudiando en la escuela, ma que es español. Y esto fue. Mira, había un Nat Pinkerton, no sé si este nombre te dice. Sí, claro. Bueno, tenía mi madre 8, 9 libros de Nat Pinkerton, que era el célebre amateur, lo llamaban, y empecé a meldar. Y esta fue mi vida todo el tiempo, meldando todo. ¿Quieres a mostrarnos que tienes ahí un librico de estos que dejó tu madre para Sí, que lo sí, podamos ver? Estaba por ahí cercano porque me lo mostraste. Ah, aquí está. este es Esto el es libro. de Nat Y Pinkerton. mira cómo, en qué letras se escribían. Las letras que se Ah, llaman Rashi. Y yo estas letras, Rashi. todos los libros escritos, y el libro es Nat Pinkerton, el célebre policía amateur de América, que escribieron en Sí. Salónica Era muchos un libros. investigador, ¿no? Era un personaje Por, que por, investigaba por, verso crímenes. sí, sí, justo. Y mira, aquí escribe Nat Pinkerton, Salónica, y el libro es El misterio del castillo de Borgia. Este libro. Y aquí abajo es el nombre de mi madre. Así que ella en casa teníamos, puede ser 80, 90 libros, no 1 y 2 y 3. Y todos estos yo los doné a la Universidad de Bar-Ilan al nombre de mi madre. Qué maravilla. Quiere decir que entonces tenías este camino ya hecho desde criatura, porque Sí, la mamá era muy meldadora y la sí, hija nos vino meldadora también. Mamá, sí, te fuiste a la universidad. sí. Yo, ¿Y cuál es lo que escogiste para tu bueno, lo labor? que yo empecé a estudiar, inmediatamente, desde 8, 10 años, empecé a escribir. Escribía cosas de mi idea, de mi meollo, y los tengo en hebreo, empecé a escribir. Y yo también, En hebreo, con palabras en hebreo. en hebreo, yo ya escribí en español también. Tengo unos Ah, poemas, sí, en 2 lenguas, en hebreo. Y bueno, esto continuó. Hoy tengo 20 libros en hebreo, 5 o 6 libros en judeo-español que se publicaron. Así que tengo mucho y continúo a escribir. Bravo. Esto, vamos a hablar un poquitico verso tu obra en un puntico. Quería demandarte, entonces, ¿tú qué estudiaste en la universidad? ¿Laboraste de una otra cosa que no sea escribir?
¿Tuviste tu familia también? Bueno, yo estudié en la Universidad de Literatura Hebrea y después lo que hice, mi labor era siempre que tenía contacto al tema de literatura. Sabes, en Tel Aviv hay la casa del escritor, se llama Bet HaSofer, y es en el centro de Tel Aviv. A la edad de 20, 21 años, empecé a laborar ahí, a trabajar. Tenía mi biró y con Ken, con escritores y poetas de 12 lenguas en Israel. Se llamaba, en hebreo se dice, Itahdut Agudot HaSofrim, de 12 lenguas se hizo no sé cómo se dice Itahdut en español, un ayuntamiento de 12 de 12 lenguas de escritores que escribían en Israel. Y yo, En Israel. en Israel, y yo, porque vinieron de tantos países a Israel, y yo tenía el contacto con el Misrad HaChinuch, con el Ministerio de Educación. Ministerio de Educación. Y este contacto fue muy importante porque yo tuve posibilidad de recibir de ellos dinero para ayudar a los escritores de estas 12 lenguas. Este fue de 20 años estuve en este trabajo, en este laboro, y tenía en el centro de Tel Aviv mi oficio. Sí. Y esto fue una cosa muy interesante, conocer personas que escribieron 12 lenguas en Israel. Qué maravilla, qué maravilla. Y yo sé que, además que empezaste a escribir en españolit, de criatura, tu primer libro que es, o tu primer labor que salió fue El Curtillo Quemado. Quemado. Sí. ¿Esto era un libro o era un laboro? Porque sé que parte de lo que se publicó en El Curtillo Quemado está en un otro libro. Ama, en primero salió solo. Yo te voy a traer... ¿En qué año, perdona, en qué año quitaste del Curtillo Quemado? Un minuto te voy a traer el libro para ver justo todo. Lo tenemos aquí, no te verifiques. No problema. Bueno, sí, fue, para mí era muy importante publicar en judeo español, porque empecé a escribir en judeo español y después en hebreo. Y es libro que es 2 lenguas, está en hebreo y en judeo español. Y bueno, la poesía antes de arribar a Salónica, para mí conocer Salónica era muy importante porque Salónica estaba en mi casa, meso de mi madre. Ella me contó sobre las calles. Yo ya conocía Salónica antes que salí al viaje. Y para mí fue muy... cuando yo fui a Salónica era después que mi madre ya murió, así que no pude con ella hablar y decir lo que yo sentí en su ciudad de nacimiento. Y por esto así escribí poesías que tienen contacto con esta ciudad maravillosa que yo tomé el tiempo y fui a vivir ahí unos 2 meses para conocerla,
Sí, yo fui a vivir ahí. Yo le dije a mi marido que ya no vive, le dije, mira, tú me tienes que dejar salir de casa porque esto no lo puedo, lo tengo que hacer. Y él no pudo vivir conmigo, pues, y yo salí y viví en 2 Salón meses. Morates en Saloniki. para Ajá. conocer la ciudad. Y, ¿sabes? Yo hablo griego. Ah, Conozco el claro. griego, porque de casa y cuando estuve ahí, εγώ ξέρω ελληνικά. Bravo. Sí. Bravo. ¿Y de qué metiste el nombre Curtillo Quemado? Por aquel fuego, los fuegos que hubo en el Curtillo en Saloniki tan Sí. dramáticos y que se conocieron tanto. Sí, ellos salieron, toda la comunidad judía fue a Auschwitz y Mm. para mi madre fueron días muy, muy fuertes porque por seguro conocía a muchas personas que se fueron y eran días que yo los viví junto con mi madre, este dolor. Y cuando yo fui a Salónica, yo recorrí Salónica entera, del norte al sur y yo quería conocer esta ciudad, por esto viví en ella bastante. Mira, el cariño que tu madre te dio por la ciudad, ¿eh? Y por, Sí. este lugar, seguro. Una pena, ya sabemos que Saloniki fue una de las ciudades que no quedó comunidad cuando se llevaron a todos a los campos. Sí, muy fuerte. Esto fue muy doloroso para todos. La comunidad tornó un poco, ama no se repuso nunca como era en aquellos tiempos que No tanto comer. nos Y tengo, hemos y contado. tengo jornales que mi madre trujo con ella. Yo hice hice fotocopias de estos jornales, los doné también a la Universidad de Bar Ilan al nombre Lo de mi bueno madre. que hiciste es esto de Fotocopias darlo para, en dono para que lo cuiden y también para que lo sí, estudien, porque ya sí, sabemos que por medio de los jornales uno se sí. ve cómo era la sociedad, Eh, qué pensaba, qué acontecía. Esto es muy, muy importante para conocer la historia de nuestro pueblo ahí en esta ciudad. justo. Y poemas. Y escribieron poemas y cuentos. Es una cosa, la verdad, muy, muy, muy Tú me interesante. dijiste que tienes como 20 libros. Yo tomé solamente algunos pocos Sí, para mostrar un poquitico sí, lo que tienes escrito. Ama, ya sabemos, estos son solo 8 de los 20 que y la tienes. Todos verdad. son poesía, Margalit, todos son Poesía, poesía. no, hay cuentos. La duda es cuentos. La duda son Verdad que dice cuentos. cuentos, sí, dice Sí, cuentos. es la Sí. duda, son cuentos. Voces en la Shara Poesía, Vagabundo Eterno, ¿verdad? Sí, todos son poemas. Qué hermosura, cuánta creatividad. Es verdaderamente, sabes, yo sé, le vamos a contar a la gente que estás considerada una de las más afamadas poetisas del mundo en nuestra lengua y hay muchas universidades que ya te consideran para estudio tu obra. Sabemos esto. Y verdaderamente te quiero felicitar porque esto es una Muchas cosa gracias. muy, muy importante, seguro para ti, ama para todos nosotros que somos parte de la comunidad sefardí, que esto sea estudiado en tantas universidades por elevos que se interesan sobre la obra judeo-española. Así que esto es una maravilla. ¿Nos Y quieres dar una este es el poesía? último libro, Asiriendo Sí, al sueño. Es el qué libro que se hermosura. publicó en España.
Casi todos, se publicaron muchos o casi todos en la España, ¿no? Sí, sí. Más sí, que en sí, Israel. la verdad. Bueno, hay un poema, Las ¿Cuál palabras. quieres dar? A ver si podemos meter las letras para que todos vean. ¿Cuál quieres dar? De Asiriendo al sueño, las palabras. Ama, ¿cuál es la poesía? La poesía se llama Las palabras, el nombre de la poesía. Ah, no, no las que me mandaste, es una otra. No, es una otra, sí. No sé, te Bueno. mandé, mira, me parece que aquí El tengo olvido, que puedes dar el olvido. el olvido. Ah, bueno. ¿La Ahora tienes a la mano? el olvido. Ahora, ¿en qué? Ah, bueno, me mandaste unas otras que hablamos hace un puntico. Si te encontras alguna que pueda meter las palabras, así la gente las puede bueno. seguir. ¿Tienes las palabras? No. ¿Cuáles te envié? Tengo conversación en el fondo del tiempo, viaje y olvido. Conversación en el fondo del tiempo. Espera a ver qué. No sé en qué libro, de qué libro te las envié. Bueno, Melda, la que tienes a la mano, que ya las cogites, no importa. Bien. Si no, mételo, yo lo leeré. ¿La vas a meldar del ecrán? Sí. ¿Cuál quieres meldar? El olvido puede ser. El olvido. Bueno, y después meldaré las palabras. Bravo. ¿La estás viendo bueno? Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué pasa en una noche sin sueño? ¿Qué se embarra entre las párpadas? Entre un desvío al otro, los momentos subieron del olvido. La oscuridad se asentó en ventanas cerradas, se enramó buscando salida. Los movimientos se expandieron como un hechizo, combatieron con mi cuerpo. Un aire frío mareó el silencio. Penserios piedridos devinieron flechas. Salieron a descubrir la luz de la mañana escondida en el olvido. Qué maravilla, qué maravilla. Me place mucho, ya la meldé yo y muchas veces esta poesía. Es una figura que puedes ver en tu cabeza cuando meldas estos verbos, verdaderamente. Y el poema Las palabras es cortito. Las palabras devienen madechas. Las voy despierando, las voy rodeando, hasta que pierden su senso, locas de no ser. Yo las amaso de nuevo y les doy vivenza. Nacen a ser mi pan, nacen a ser mi vino. No se arrugan en el tiempo de la zona eternal. Oh, bravo. Las palabras. Bravo. Ya tenemos todos ansias de meldar todos estos libros que tú visites, porque son muy emotivos las poesías. Yo te digo que en mis clases con mis elevos siempre escogemos alguna poesía tuya y a ellos siempre les place mucho y son muy sentidos estos poemas. También conozco que hiciste, te voy a mostrar para que te recuerdes, un CD que se llama Aromas y Memorias. Estos son poemas que tú misma meldas en este CD. Sí, y se hicieron la música de Suzy. Entonces, ella las canta y hay poemas que yo los veldo. Quiere decir, este disco es dos. Mi voz se siente que los leo y ella canta. Y es una cosa maravillosa.
no te puedo, ahora que se puede sentir, son muy bonitas la música, muy bonita la música que hizo Sí. a los poemas. Qué hermoso. Esta es de la cantadera Susi, que ella misma le hizo la música. Sí. Qué bravo, bravo. Esto es muy hermoso porque yo siempre digo, los libros son muy importantes. Tenemos mucha gente que nunca pudo sentir buena la lengua y está muy hermoso de dejar registrado cómo se habla, porque meldando vas a entender lo que dice, cómo se dice estas palabras en nuestra lengua, hay de sentirlo. Todo lo que se puede registrar es maravilla para dejar a los que se quieren empezar. Este disco se puede marcar, ¿verdad? Sí, se puede. Y yo quiero un poema, La Mujer Alegre, lo quiero meldar. Claro. Pareces una mujer alegre, me dijeron. ¿Ma por qué tan tristes son tus palabras? ¿Cuál es la mujer alegre? Hice la demanda. La que tiene cara de risa, me dijeron. ¿Quién dijo que una mujer que ríe está alegre? Entonces empecé a llorar. Ma dentro mí me sentí riendo. Al pensar cómo se puede a la gente engañar. Oh, verdad que sí, verdad que sí. Bravo, bravo. ¿Sabe? Qué bien, qué bien. ¿Estos son poemas de Margalit, que los del disco que no están en los libros o ya y también están en los libros? Hay también en los libros, también, sí, también están en los libros. Y yo lo que quería, no sé, puede ser meldar un otro poema. Sí, Melda, Sí, nos place mucho. bueno, no me llames loca. No me llames loca porque me volo de mi cuerpo. No me llames loca porque encadeno mi alma. No me llames loca porque mis pasos me llevan a lo desconocido. Trubian mis noches gotas de vino amargo. No me llames loca si te digo que hay siglos que te amo. Oh, qué romántico. Sí, por eso quería que sí. Maravilla, maravilla. Sí. Aquí se ve el alma. Hablemos un poquitico. Tú recibiste unos cuantos premios. Yo voy a meter aquí una estampa porque topí uno que te dieron aquí. Maravilla. Wow. Una estampa muy hermosa. ¿Este cuál fue? Es el Rosh Hayir, es el de la ciudad, el mayor de la ciudad. ¿De en qué ciudad lo recibí? Sabe, hay muchos años. En una ciudad es muy importante en España, sí. En España. Bueno, vamos a ver, aquí yo tengo una lista de algunos de los premios que recibido. No sé si hay otros más. Tengo estos para que conozcan que en España y también en Israel es muy considerada por tu obra tan grande y tan hermosa que tenemos posibilidad de conocer hoy. Bueno, muchos tengo más que esto. Tengo Seguro. de México, tengo de Buenos Aires, tengo de la Universidad de Buenos Aires también. Sí, tengo más. Contamos que no nos dijiste mucho verso tu familia. Tenías dijiste tu marido y también tienes un hijo. Tengo un hijo y una hija. Y mi marido ya no vive más. Bendicha Era memoria. una persona estuvo
no sé cómo se dice, en el Askervik. Su Askervik. obra era, el Asker tenía 2 grados aquí grandes que fue. Mi hijo, con él hice 2 filmes en España, ¿sabes? 2 filmes sobre la Sí, comunidad judía. aquí lo León. tenemos. Era un proyecto de hacer filmes versus las Sí, comunidades sí, de las juderías de la España. sí. Solo tenés Y hechos Finagora, León y Toledo. Ama, me parece el primero León fue muy importante para ti, ¿verdad? muy importante, León es la ciudad de allí, es toda la familia de mi madre, que el nombre de familia de mi madre era León, y yo pude hacer una investigación y saber que León era ciudad que vivían muchos judíos ahí, muchos judíos, y ahí cuando estuve en contacto mucho, viví en León, y el mayor de la ciudad dijo, a ti te vamos a hacer una plaza a tu nombre. Y Wow. en León tengo una plaza grande a mi nombre y fue una cosa muy importante. Muchas personas con el mayor de esta ciudad vinieron, hicieron y fue un, una cosa muy, muy grande ahí. Y todavía Qué maravilla. está la plaza a mi Ah, nombre bueno, ahí. esperemos y muchos años más que esté la plaza a Sí, tu nombre. sí, sí. ¿Cómo es laborar? Tu hijico fue el director y también el que hizo la fotografía de estos documentales. Se llama Sefarad, Caminos y Vida y Sí, Isites León y después Toledo. Y él Toledo. fue director y fotógrafo. ¿Cómo es laborar con el Sí, hijico? ¿Vos una cosa llevates maravillosa. bien? ¿Vos Jack, ajabates uno al otro? se llama Jacques Matitiao, Jackie lo llamo yo. De aquí. Es una persona con un talento maravilloso. Él continúa a laborar, a trabajar con cosas que son de arte. Y cuando laboramos, hicimos el León y el Toledo, teníamos un otro filmo al camino, pero empezó una guerra en Israel y ya no pudimos continuar de hacer. Estos fueron documentales que se publicaron, vieron en toda la España, y no solo en toda la España, y salieron afuera de España, lo vieron, y yo recibí personas que vieron una cosa maravillosa. No sé, no los tienes tú, parece, No, Liliana. no uno tengo, Sí, el otro lo va a conseguir. Ya cuando vamos a ir para ahí, vamos a conseguir el otro. sí. Cuéntanos qué idea, qué es lo que cuentas, por ejemplo, en el documental de León. La vida de la comunidad judía, porque era esta ciudad, la verdad, era muy judía. Tenía, y, y el mayor de la ciudad era una persona, es una persona que sí tenía el contacto, y me era importante porque el nombre de familia de mi madre era León, y era una cosa que yo tenía que ver qué hay ahí, León, que el nombre de familia de mi madre, y conocer a la historia de esta comunidad judía. Era maravillosa, y está en este filme contando la vida de esta comunidad judía en León. Bravo. Y una cosa semejante hiciste con Toledo. Con Dos. Toledo. Toledo es una ciudad que tenía tiene ahí un contacto muy fondo de los judíos.
Toledo. Y hay que ir a esta ciudad y conocerla, porque cuando caminas en la ciudad, sientes una cosa muy que no la puedo ni explicar, porque te sientes que ahí estás en un lugar que tiene, no sé cómo se dice esta palabra, sentimientos judíos, mucho en Sí, Toledo. te brotan los sentimientos judíos Sí. ahí. También en León encontraste rastros, elaborates con restos como en otras ciudades que se encuentran el baño o la sinagoga. En León también encontraron alguna cosa. Sí, sí. Y la sinagoga en León, sí, en Toledo sientes un poco más el sentimiento judío de León. En Toledo se siente un poco más fondo. Pero en las dos ciudades está ahí ¿cómo se dice? En hebreo se dice el signo, Jotemet, el signo judío. ¿Y tu hijo y tu hija conocen el español nuestro? No, porque en casa es una cosa que es ¿cómo se dice? Taut, La falta, mi falta, una falta porque nuestra y todos nos acontece esto. No empezamos a los hijos a no. nuestra lengua. Mi madre sí quería que yo estudiara el griego. Y yo sé hablar en griego, porque esto es curiosidad. Yo era muy curiosa, sí quería. Bueno, mis hijos no, en casa hablamos en hebreo y no en español. Esto fue la cosa que... Seguro. Bueno, Sí. Amar, tienes al hijo que está laborando en estos Sí, fílmicos, la que se verdad. Sí. de lo Y mi muestra. hija fue mientras 15 o 16 años actora de teatro Abima y otro teatro en Israel. Ella todavía es actora y la llaman para hacer, ¿cómo se dice? Atagot. Sí, todavía. ¿Cómo se llama tu hija? ¿Cómo se llama? Michelle. Mijal Matitiao. Matitiao, sí. Claro, Ella porque no dijimos al empecillo que Matitiao es el alcunia de tu marido cuando te casaste. Sí, A sí. León es tu alcunia León de nacimiento. mi madre. Bueno, Matitiao es una alcunia muy judía, porque es Matatia, es dono de Dios. Matatia, dono de Dios. Es la verdadera alcunia, es Matatia. Aquí llegaron los padres de mi marido que no sabían lo que es Matatia. Dijeron Matitiao. Matatia es don de Dios. Qué hermosa alcunia, ¿verdad? Sí. Sí. Vamos a tocar un poco este sujeto de la poesía y de la familia y quiero que nos contes verso Shimon. ¿Cuándo es? En primero, ¿cuándo es Shimon? Shimon, yo tenía 16 años y hay muchos. Fue ayer de mañana. Yo quería hacer teatro. De 15 años quería hacer teatro y el teatro Oel en Israel vinieron y me dijeron, tú ahora sos parte de este teatro. Mi madre dijo y mi padre, no, nuestra hija no va a hacer teatro, es salir de... No quisieron, les pareció que es una cosa. Y yo empecé a llorar.
vino el director del teatro Oel y les dijo, vuestra hija tiene Kisharon, tiene posibilidades maravillosas de ser una buena actriz, la queremos, el director del teatro. Y mi padre dijo no. Y sabes, para mí, de 16 años, 15, 16, era una cosa, wow. ¿Qué hizo mi madre? Viendo que estoy llorando, conocí a una persona que tenía contacto con la radio. Fue ante él y le dijo, mira, esto es lo que aconteció a mi hija, no la dijimos y está llorando, bueno, la puedes tomar a la radio en español. Él vino en casa, era un Shabbat, y me dijo, hace alguna cosa que te sintamos y que te veamos. Y dije, no, yo la quiero a la radio. 16 años empecé a la radio en Kol Israel, en judeo español, mientras 25 años. Ahí conocí a Shimon, a Yitzhak Ben Rubi. Y él me dijo, vamos a hacer teatro. Y hicimos teatro. Y casi 15, 16 años estuvimos con teatro en judeo español, pasando de una ciudad a la otra. Esto es lo que de aquí le viene también a tu hijita el teatro. Tu madre te pasó la literatura y tú le pasaste el teatro a la hijita. Yo sé que hay enregistrado por la Autoridad Nacional del Ladino, Shimon, algunas cosas. Esto es también lo mismo que tú dices. Sí. 25 años, cada viernes la noche de Shabbat, había 45 minutos de Shimon. Wow. Cada semana, viernes. Wow, qué maravilla. ¿Y esto se enregistró alguna cosa? ¿Podemos topar? Está todo, lo tengo yo también enregistrado. Bravo. Tenemos un físico, me parece que en YouTube hay unas cuantas cosas de Shimon. Y a ver si es esto, te voy a mostrar un segundo que lo va a meter. A ver, aquí. Bueno, a ver si lo puede pasar Marcelo, porque yo aquí tengo problemas con partajar. Le voy a mandar el atadillo para que lo meta él y podemos sentir un poquitico. ¿Cuál era Shimon? ¿Cuál eran shakaz? Sí, eran cosas de shakaz, de la vida. De la vida. A ver, vamos a sentir esta. ¿Qué será? Parece que es la gripe. No me sale la voz. Shimon, tenemos invitación para ir a ver el terreno que merquimos antes 3 años para trabajar una chica a casa de campaña. Lo que pagamos para la inscripción antes 3 años, un hecho de 2.000 liras, yo ya las escribí como piedra. ¿Y por qué? Porque iban de esta señora Shoshana Petroshka y le decía que quiero pagar cada mes una cierta suma por este terreno. Y ella se ría y me respondía que no hay menester, que el precio fixado queda siempre el mismo. ¿Y cuál lo hay? Lo que hay es que estoy seguro que esta Shoshana, los terrenos que tiene es en su imaginación. La prueba que no se ocupa más de terrenos. Tiene una boutique de cosméticas, perfumes, etc. Esta señorita topó 100 bobos como nosotros que pagaron 2.000 liras y así se aseguró una dota de 200.000 liras. Bovedades, Shimon. Tú puedes decir bovedades. Bravo. Qué bueno. Y esto ya también se puede topar para
Mira, Margalit, vamos a mandar un poco de mensajes y saludicos que tenemos de las gentes que están aquí con nosotros. A ver, dice Cojaba, Boker Tov, buenos días a todos. Margalit, te quiero decir que voy a presentar tu filmo Toledo, El secreto oculto, en septiembre que viene. Lo voy a presentar en Arizona. Cojaba, te dice. Bien. ¡Qué bien! Wow. Sí, bravo. Nos estamos enterando todos en juntos contigo. Wow. Linda Sklar dice buenos días a todos de Las Vegas. Adrián Toro Quintero dice shalom a todos, saludicos. De YouTube y de Facebook tenemos de Silvana Vivas, shalom. También de Miriam Sherman, buenos días y buena semana. Gracias muchas, Liliana, por traernos a Margalit, qué hermosa y maravillosa. Daisy nos dice, buenos días a Margalit, qué placer de verte, no sé si te acuerdas de mí. Nos conocimos en UPenn unos cuantos años atrás. Merci mucho por tu presentación de hoy y saludos desde New York. Daisy Braverman. ¿De cómo? ¿Cómo? It's Braverman. Braverman. Wow, qué gracias. Wow. Rosa Pereira dice, desde Montevideo, Uruguay, quiero decirles que estoy disfrutando mucho este encuentro. Semana buena a todos. Adrián dice, congratulaciones para doña Margalit por engrandecer nuestro judeo español. Silvia Aljadev dice, shalom a todos, en un encuentro muy interesante con la Kavod Margalit, es un grande placer. Aquí nos demandan, ¿dónde se pueden mercar los libros y los cantes? Esto seguro en Amazon. Sí, puede, sí, yo, si puedo dar, no sé, mi teléfono, mi mail, que me escriban y yo les puedo ayudar a decir dónde se pueden encontrar. Ahora vamos a meter tu email entre los mensajes para que este libro, Siguiendo al Sueño, es de España. Hay que ver en España. Seguro. Hay unas cuantas librerías en la España que mandan a todo el mundo. Acá, Marcelo, bueno, puede ser. Como siempre, hemos metido que todo se puede mercar en la internet. Sí, se puede. En Amazon, todo se encuentra en Amazon. Linda Esclarmos dice, la música es maravillosa, merci mucho por partajarla. Rachel Amado Bornik nos dice un grande saludo a Margalit y claro, también nos manda saludos besicos para ti también. Yes. Mira, Stella Garber del Brasil, de Río de Janeiro, nos dice, buenas tardes, mi nona tenía familia León en Casablanca y seguro que Goyalbala los conoció, que también está aquí con nosotros. Oh. Sí, veo. Sí. También dice de YouTube o de Facebook Silvana Vivas, qué hermoso el disco, lo quiero mercar, maravilla de poesía. Dísele a la gente que no puedes ahora. Es un puntístico, ya estamos escapando. A ver, Daisy dice, vuestra hija tiene un dono de teatro. Sí, claro. Y aquí está Goyalbala, que nos dice, sí, yo sentí que mi madre conocía una familia León en Casablanca, le está diciendo a Estela, y se visitaron las mujeres a momentos que yo estudiaba en la escuela, así que nos acuerda mucho. A León también sabemos que hay unos cuantos en todo el mundo, ¿no? De alcurnia León. No sé si todos sos familia, como pasa con algunas otras alcurnias. Gloria Asher nos dice, gracias Liliana, Marcelo, Margalit, ya conocía las poesías de Margalit, qué interesantes sus experiencias, las de su madre también, gracias al Dios por el ardor que tenía la madre para Palestina, ¿verdad que sí? Y tempranamente,
y tempranamente. Wow, wow, que la verdad Sí. que Te mandan muchos saludos, Betty Estrada de México, Lucien Beraja, buena semana y merci Margalit, saludos desde San Pablo. Gloria Asher dice Daisy Sadaka Braverman, que ambesa muestra lengua en la Universidad de Pensilvania. Esta Daisy cuando demandaste cuál era. Sí, ya lo aclarimos. Y allá nos dice en Diamantado Encontro, ya con palabras de la jaquetía que vamos a tener la semana en viniemos, dice en Diamantado Encontro, esto como dijimos viene de la jaquetía, cada día como elevos nos tomamos más, nos tornamos más sabios. Gracias a todos y todas, Caminos de Leche y Miel. Merci mucho, siempre tan amable. Clara nos manda saludos desde Guatemala y aquí ya estamos escapando. Mira, todos los que se encorajaron a escribir, ¿eh? Estuve en Guatemala, que sí. Mira, aquí son este libro, La Duda. Este libro, sí, es Matriz de Luz, Vagabundo Eterno, Vela de la Luz, Siguiendo al Esfueño y más, y más, y más. Bueno, ahora para escapar, si quieres y nos puedes contar, ¿estás laborando en alguna cosa nueva? Sí, tengo nuevos poemas. Ajá. Estás pensando en un nuevo libro. Un nuevo libro en español, en judeo español y en hebreo. Estoy preparando, bueno, mi laboro es que laboro en el ACUM, ¿sabes lo que es? Que es Agudat, que yo represento en este instituto a los escritores y a los poetas de Israel. Es un instituto que se llama ACUM y somos en el directorio 7 personas. Hay que representan la música clásica, la música, la otra que son cantes y esto. Yo represento a los escritores, uno representa a los músicos y otro representa más. Yo represento a los escritores y poetas de Israel. Así que 20 años estoy ahí y tengo contacto con muchos poetas y escritores hebreos de una parte y de otra parte en el mundo, en España y ¿sabes que estuve en Buenos Aires? ¿Sabes? Estuve en Buenos Aires. ¿Estuviste en Buenos Aires? ¿Cuándo? Sí, antes, me parece 8 años, algo así. Estuve casi 3 semanas y estuve en la universidad leyendo de mis poemas en la Universidad de Buenos Aires. Y recibí un diploma de ellos ahí. De Buenos Aires. Bueno, Margalit, nos tenemos que ir. Ya hace una hora que estamos conversando. ¿Viste que pasa el tiempo presto cuando estamos embelecados en esto? Embelecados, qué palabra buena. Bueno, nos vamos a ir. Te agradezco muy mucho que viniste a vernos y a contarnos de tu obra, seguramente a los que están aquí con vosotros y a los que van a ver los videos, este video más tarde, querrán ellos meldar tus poemas y tus cuentos y ya te conocemos ahora un poco más. Esta es la primera vez que vienes, ama, cuando vas a estrenar un nuevo libro, te vamos a llamar una otra vez. Nos estamos yendo. Merci mucho por estar Liliana, muchas gracias. Merci mucho por esta maravilla que hiciste, que la verdad que me estoy emocionando mucho de lo que hiciste para mí. Muchas gracias. Merci. Y a todos los que me vieron, que me ven, muchas gracias por estar conmigo y oírme.
Muchas gracias. Bravo, bravo, bravo. Bueno, nos vamos a ir como cada semana y vamos a partillar con todos lo que vamos a tener. Tengo de trocar ahora la presentación porque aquí estamos. Tenemos la próxima semana un encuentro de jaquetía, la jaquetía de casa. Esto será en las mismas horas que tenemos cada Al-Had y con nuestra querida amiga Alicia Cisoraz, que entiendo que está aquí con nosotros también, representando voces de jaquetía. Ella con Sonia, Mercedes y Alegría nos van a hablar en jaquetía verso la jaquetía de casa. Será maravilla de programa para sentir lo que nos van a contar. Como cada vez les recordamos que pueden ver una y otra vez los 138 programas que tenemos de encuentros de Al-Had en youtube.com/sefarad y estos y muchos más programas sobre cultura sefaradí en sefarad.com/tv. Si nos quieres dar una ayuda, puedes entrar en sefarad.com/encuentros y ahí alcanzar el modo de hacernos llegar para continuar más y más con estos encuentros cada semana. Semanada buena a todos, vos suetamos con salud, alegría y mucha, mucha paz en Israel. Amén. Amén, ve amén. Amén. Albermos. Muchas gracias, muchas gracias. Albermos. Merci mucho. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, shalom. Hola Liliana, Con esperanza. estoy en Israel. Estoy en Israel. Y por ti yo viviré.